vamos a presentar a las personas que nos van a hablar a continuación, como digo, de 4 de las facetas de la luz. En primer lugar, Fernando Cabrerizo va a hablar de luz y física en una charlita titulada Colores en el cielo y otros caprichos ópticos. Fernando se declara astrofotógrafo. Yo creo que además es fotógrafo de astronomía, fotógrafo de la atmósfera, fotógrafo de la naturaleza en general, y es divulgador astronómico desde hace más de 30 años. Miembro de la Sociedad Astronómica Sirma de Valladolid y ha trabajado para entidades como la Fundación Cristóbal Gavarrón, este Museo de la Ciencia, el Centro Astronómico Piedra, y tiene su propia empresa, Cosmoción S. A continuación, Lola Ganfornina nos va a hablar de luz y cerebro, es decir, el aspecto biológico de la luz. Ella es catedrática de Fisiología de la Universidad de Valladolid, profesora de Neurofisiología en la Facultad de Medicina e investigadora en el Instituto de Biología y Genética Molecular. Trabaja en el proyecto Lazarillo, si no me equivoco, ¿verdad?, sobre el desarrollo del sistema nervioso desde el embrión hasta la vejez, incluidos procesos de neurodegeneración. En tercer lugar, Ramón Pérez de Castro, está ahí colocado el último en realidad. Él es doctor en Historia del Arte, especialista en el arte de la Edad Moderna y es profesor del Departamento de Historia del Arte de la UBA desde 2004. Es el coordinador académico de la Cátedra de Cine y de todos sus cursos de Historia y Estética y algunas publicaciones. Y por último, Santiago Mar Saldaña. Es licenciado en Física por la Universidad de Zaragoza, pero doctor por la Universidad de Valladolid, donde ha sido catedrático de óptica en esta universidad. Y es más conocido por ser director del Departamento de Óptica durante 22 años, decano de la Facultad de Ciencias y promotor y primer director de la diplomatura entonces, hoy día grado, de óptica y optometría de la Universidad de Valladolid. O sea, ha sido docente en todas las promociones de ópticos optometristas de nuestra universidad. Ahora que ya conocen a los 4 ponentes, pues les vamos a dar a cada uno 15 minutos de tiempo, por favor, lo más estricto posible, para que luego podamos, las preguntas que tengan, las guardamos todas para el final y después nos sentamos aquí en plan coloquio y abordamos todas esas preguntas y dudas que ustedes tengan y un coloquio entre nosotros mismos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Inés, por la presentación, a Antonio por la invitación a participar en estas mini charlas. Voy a intentar ajustarme a los 15 minutos. Vale. La charla va a ser sobre todo sobre fenómenos ópticos atmosféricos. De hecho, va a ser un poco presentación, como enseñaros las fotos de mi boda casi. O sea, esta foto es mía, esta foto es mía, esta foto es mía. Es decir, cosas que he ido observando en el cielo a lo largo del tiempo, que van un poco más allá del típico arco iris y que en su origen tiene más o menos el mismo funcionamiento que un arco iris. Bueno, nosotros vivimos ahí. Solo con esta foto ya me podría comer los 15 minutos explicando cositas que pasan ahí, pero lo más interesante de aquí, que me viene bien, es esta fina capa de aquí, que es la atmósfera en la que nosotros vivimos. La atmósfera donde están las nubes, esas partículas de agua, más grandes, más pequeñas, hay motitas de polvo, y todas esas partículas al interaccionar con la luz del sol principalmente, acaban haciendo fenómenos, que es lo que vemos nosotros en el cielo. ¿Y qué principios físicos influyen en estos fenómenos? Pues vamos a repasarlos un poquito deprisa, ¿vale? Tenemos la reflexión, cuando un rayo de luz va a atravesar de un medio a otro, puede rebotar directamente y quedarse en el primer medio. Tenemos la refracción, puede ocurrir que ese rayo de luz atraviese al otro medio, pero no continúa de forma recta, sino que se curva un poquito. Tenemos la difracción, que es un poquito más difícil de entender, aunque habréis visto fenómenos de este tipo más de una vez. Básicamente dice que cuando un frente de ondas llega a un obstáculo que tiene una ranurita, digamos que esa ranurita se convierte a su vez en un foco emisor de ondas, y si lo que tenemos son 2 ranuritas, esos 2 focos de emisión de ondas van a hacer interferencias entre ellos. Tenemos dispersión por refracción, es decir, cuando se produce una refracción es posible que ese rayo de luz blanca en principio se descomponga en varios colores, los colores que vemos luego en el arco iris. ¿Sí?
Bueno, pues son debido un poco a ese problema a ese efecto de dispersión por refracción, ¿vale? Tenemos otra forma de dispersión, que es la dispersión de Rayleigh, que es cuando un rayo de luz entra en la atmósfera, por ejemplo, interactúa con las partículas que hay en la atmósfera y, para explicarlo rápido, digamos que las partículas le roban parte del color a ese rayo de luz blanca, que en la atmósfera de la Tierra es el color azul y por eso el cielo es azul por el día. Pero cuando la luz del Sol llega por el horizonte, atraviesa tanta capa de aire, tanta capa de atmósfera, que le roba tanta luz que al final los atardeceres son anaranjados. De ahí viene un poco ese fenómeno. Y el sexto punto importante de la luz es el tema de la divulgación. Por eso es el Día de la Luz hoy. Está un poco metido porque tenía otro hueco, simplemente, ¿vale? Cosas que vemos en el día a día de estos fenómenos, pues frecuentemente vemos reflexión. Si estamos en un lago con el agua tranquilita, pues veremos perfectamente cómo se producen reflexiones en la superficie del lago. Y bueno, todos tenemos espejos en casa, o sea que no hay problema. Tenemos la refracción. Cuando vemos pues el típico ejemplo de una pajita o un lapicero en un vaso de agua que produce un momentito que me voy a colocar esto bien, a ver si así, vale, pues vemos que la pajita se tuerce, ¿no?, en ese fenómeno de refracción. El fenómeno de difracción, no es lo mismo tener una ventana abierta, que esta farola se ve como un puntito, a tener una mosquitera o un visillo, una tela finita, que produce un fenómeno de difracción haciendo estos efectos de aquí. Dispersión por refracción. Pues en el acuario que tengo en casa a veces salen colorines cuando entra un rayito de sol por la ventana y se produce ahí un fenómeno de dispersión por refracción. La dispersión de Rayleigh, lo he dicho antes, cielo azul, cielo naranja en el atardecer, eso lo vemos frecuentemente. Y ya para la divulgación, pues lo que se me ha ocurrido es poner no es un martín pescador, es un abejaruco, pero que es uno de los, hablando de luz y color, pues me parecía que era uno de los pájaros casi más coloridos que podíamos poner aquí, ¿no?, con el fondo de la torre del museo. Perdón, ya, pero estoy aquí. Es por el otro, sí. Bueno, vamos a ir viendo fenómenos. Es decir, todos estos fenómenos que he explicado un poco así rápido es el fundamento físico de lo que después vemos en el cielo, ¿vale? Y vamos a empezar por algo que habréis visto muchas veces, que es lo que se llama el cinturón de Venus y la sombra de la Tierra. Esto que vemos aquí en el horizonte este, cuando se pone el sol, cuando ya está puesto por debajo del sol, pues esta zona oscura no es más que la sombra de la Tierra proyectada por un sol que ya está bajo el horizonte, proyectada hacia la parte del cielo, hacia la atmósfera. Y en el borde se produce lo que se llama el cinturón de Venus, que es una banda rosácea provocada por la dispersión y por la refracción de esa luz del sol que llega rozando el horizonte. Es muy colorido, o sea, da lugar a hacer muy buenas fotos cuando tenemos un gradiente rosa, azul oscuro abajo, azul clarito arriba. Son fotos muy curiosas, con reflejos en el agua también se pueden hacer. Desde un avión se ve perfectamente muchas veces, si coincide, que esto es la sombra de la Tierra y con un marcado tono rosáceo. Cuando esa parte rosácea que va por la atmósfera choca con la cima de una montaña, pues se ve que al anochecer tenemos la montaña ya oscura y la parte de arriba la tenemos con un tono rosáceo. A esto lo llaman alpenglow, ¿no? Tenemos también en el otro extremo, es decir, si prolongamos la sombra de la Tierra, si prolongamos la sombra de la Tierra al espacio, nos encontramos con un eclipse de luna. ¿Y por qué los eclipses de luna no son oscuros? ¿Por qué no se oscurece la luna del todo? Pues porque si viéramos un eclipse de luna desde la superficie de la luna y mirásemos hacia la Tierra, lo que veríamos sería un atardecer continuo formando un anillo alrededor de la Tierra. Si alguien va a ir de turista espacial a la luna, que me lleve, por favor.
Arco iris. Es quizás lo que decía al principio, es uno de los fenómenos, el fenómeno más visible, más conocido por todos. Tiene detallitos que ya no son tan conocidos. Vamos a ver algunos de esos detalles. Se forman por... es el único fenómeno que voy a explicar un poquito así, porque si no luego no tengo tiempo para verlos todos. Entra el rayo de luz en una gotita de agua, aquí se refracta y se dispersa, aquí se refleja, aquí se vuelve a refractar y a dispersarse, y esto es lo que nos llega a nosotros al ojo. Entonces, una gotita de agua que está aquí, nosotros vemos, pues a lo mejor el color rojo. De la gotita de agua que está al lado, vemos el naranja. De la gotita de agua que está al lado, vemos el amarillo. Y cada gotita de agua nos llega un rayo de luz de un color diferente. Por eso al final acabamos viendo el arco completo. Después, ¿qué pasa? Si aquí esta foto es muy suave, aquí veis que hay un pequeño arco, pero que solo es rojo. Solo es rojo porque en este caso el sol estaba muy bajo. Cuando el sol está muy bajo, el arco está muy alto. Y como el sol estaba muy bajo, el color azul lo había perdido ya en el camino de la atmósfera que decíamos antes, por la dispersión de Rayleigh. Entonces, ese rayo de luz ya no tiene apenas color azul, y entonces el arco iris no tiene todos los colores, solo se queda con los rojos. Entonces queda un arco iris de color rojo. Más cosas. Bueno, el arco secundario es bastante común verlo con los colores invertidos. Aquí el rojo es el más externo y el azul más interno, y aquí el rojo es el más interno y el azul más externo. No se llega a ver muy bien, pero bueno, se intuye por ahí un poquito. La banda de Alejandro es esta zona que hay entre los dos arcos, que es más oscura, ¿vale? Y se debe pues, a interacciones de esas gotitas de agua, el rayo de luz en las gotitas de agua que por aquí, digamos que devuelve menos luz hacia nosotros, y por eso esa zona es más oscura que la zona interior del arco. Tenemos también supernumerarios, que es que a veces en el interior del arco principal hay unos arcos secundarios más pequeñitos, que normalmente se da cuando las gotas de agua son más gordas, ¿vale? Cuesta más verlo, pero es frecuente de que ocurran. Menos frecuente es la rueda, que a veces tiene como unos rayos que forman como los radios de una rueda de bicicleta. Esto viene a ser la sombra de nubes, que es bueno, reflejada y interactúa con las gotas de agua que están cayendo en ese momento en el arco, ¿vale? Luego a veces tenemos arcos de niebla. Cuando no llueve pero hay niebla, a veces se ven arcos también, pero que no tienen colores, porque las gotas son tan pequeñitas, las gotas de la niebla, que no llega a dispersarse la luz como para poder ver esos colores. Algunos sí que tienen algunos colorines. No se ve muy bien el arco, la verdad, pero se ve casi mejor que es arco de niebla con la luz de la luna. Algunos de estos fenómenos ópticos que se ven con el sol también se pueden ver con la luna, pero mucho más débiles, mucho más difíciles de ver. Aquí el arco de niebla se ve bastante bien. Tenemos arcos de niebla más espectaculares, como este en las médulas en León, que aquí sí que tienen un cierto color en los lados. Hay lo que llamamos un espectro de Brocken, que es la sombra propia del observador, o sea, la sombra mía en este caso cuando hacía la foto, y una gloria alrededor, que es lo mismo, un fenómeno de difracción que hace como un pequeño arco iris alrededor de la cabeza del que está observando. Tened en cuenta que estos fenómenos son particulares de cada uno. Aquí en este caso, aquí mi mujer estaba viendo su propio espectro de Brocken, yo no veo el suyo, ella solo veía el suyo, tenía su propia gloria alrededor y su propio arco de niebla. Tenemos también, hablando de glorias, este vídeo es bastante interesante porque está tomado desde un avión, se ve la estela del avión, aquí se empieza a formar una gloria con las nubes que había aquí. Esta banda oscura es la sombra de esta banda de nubes en el suelo. Y aquí ahora vamos a ver cómo cambian las nubes y aparece otra gloria, pero más intensa y más pequeña que la otra, ¿vale? Y también ahora al final aparece un fenómeno con este nombre alemán, Heilgenschein o algo así, que se produce justo cuando la sombra del avión, fijaros en esta nube de aquí, que vais a ver cómo gana en intensidad, en brillo. Porque justo ahí las gotitas de agua de la nube hacen como microlentes que mandan más luz hacia abajo, pero hacia el fondo, hacia la sombra, pero a la vez rebotan hacia afuera. Entonces se produce un incremento de luz muy intenso justo en ese momento.
Coronas solares. La gloria se formaba cuando miramos hacia nuestra sombra. Si miramos hacia la fuente de luz, también se pueden formar, por efectos de difracción, estos anillos de color. Pasa con el Sol y pasa con la Luna. A ver, esta foto, los colores están un poco forzados, ¿vale? O sea, si vemos esto en el cielo por la noche algún día, a lo mejor veis gente corriendo por las calles. Se ven más suave, ¿no? Aquí está un poquito forzado, pero con la Luna se pueden ver perfectamente. De hecho, el eclipse de Luna que hubo ayer, aquí en Valladolid había nubes, pero bueno, el eclipse, que aquí se ve la sombra de la Tierra que empieza a tapar la Luna, el eclipse no se vio bien, pero al menos se vio una corona lunar rodeando el eclipse. Halos solares. Tenemos, bueno, aquí normalmente se ve algo en el medio porque tapo el sol para la hora de hacer la foto, ¿vale? O sea, veréis cositas aquí en el medio, muchas veces tapando el sol. Se forman por la refracción de la luz del sol en cristales de hielo en nubes altas. Cuando veis una capa fina de nubes así alta, ahí normalmente hay cristalitos de hielo y es muy propicio para que se formen este tipo de fenómenos. A los solares los paso rápido porque tengo unos cuantos, son bastante fáciles de ver. Este es el más grande que yo he visto en Moscú, zona más fría, con más cristales de hielo en la atmósfera, supongo, y entonces tenía el halo principal, un arco tangencial arriba, dos parhelios a los lados y un círculo parélico, que es este círculo paralelo al horizonte que rodeaba casi 360 grados el cielo. Tenemos un halo lunar también, se puede ver por las noches. Esta foto es del viernes pasado, o sea que son frecuentes verlos. Este halo lunar también es curioso porque hay uno de 22 grados y tenemos también otro en el interior de 9 grados, que son más raros de ver y difíciles de detectar. Tenemos parhelios, pasamos parhelios. Los parhelios muchas veces aparecen solos, sin necesidad de un halo. Generalmente al atardecer, pero también a veces se pueden ver altos en el cielo, pero estos ya son más difíciles de encontrar. Y a veces también paraselenes. Esta es la luna saliendo por el horizonte y esto es el equivalente al parhelio con el sol, pero con la luna, o sea, un paraselene y aquí otro paraselene. Esta foto está hecha con el móvil, no tenía otra cámara a mano, pero era bastante curioso. Pilares solares. A veces también reflejados en los cristalitos de hielo de las nubes, pues se ven como un pilar subiendo por el horizonte. Incluso con el sol por debajo del horizonte se puede seguir viendo el pilar solar. Y en ocasiones te encuentras con sorpresas. Bueno, aquí estamos ahí varios observando con un telescopio y fijaros en esta zona de aquí. Esa zona de ahí son estas marcas. Bueno, esto es un reflejo de esta luz del maletero, ¿vale? O sea, esto no estaba en el cielo. Pero esto de aquí es como un pilar solar, solo que de luz. ¿De qué luz? De las farolas de este pueblo, ¿vale? La luz de las farolas de ese pueblo se refleja en los cristales de hielo de las nubes y se puede ver aparecer y desaparecer, ¿no? Cosas rápidas ya. Nubes iridiscentes. A veces aparecen estas nubes así de colorines, son un poco difíciles de ver. Rayos crepusculares, pues cuando hacen sombras, las propias nubes hacen sombras en el cielo. Rayos contracrepusculares, al otro lado del crepúsculo, son estas sombras que vemos aquí. El anillo de viso es algo un poquito más curioso, es cuando se producen... Cuando hay en la atmósfera nubes de polvo, de erupciones volcánicas, claro que aquí no tenemos erupciones volcánicas, pero lo que sí que tenemos es polvo subsahariano, de vez en cuando. Entonces, cuando hay polvo subsahariano, alrededor de la Luna, que en este caso tenía una corona también, pero alrededor de la Luna se puede ver como un círculo, un color marrón, ¿vale? Es un efecto más raro y más difícil de detectar. La Fata Morgana, que es famosa por cuando se ve en el mar que los barcos parece que están altos, que van navegando por el cielo. Aquí, esto que veis aquí, en realidad es una nube lejana, pero aquí la nube no está subiendo y bajando, sino que la refracción de los rayos de luz que vienen de esa nube van como en un tubo metido entre capas de aire y van haciendo pues estas elevaciones. Esto es el Cerro San Cristóbal, por cierto, o sea, esto es aquí al lado, ¿vale?
y entonces van haciendo estas subidas y bajadas que son todo efectos ópticos. La nube no daba esos saltos. Y termino ya con el rayo verde, que este no es el mejor vídeo que tengo de un rayo verde, que son estas formaciones de color verdoso que se ven aquí, pero me parece que esa parejita de pájaros cruzando el sol le daba un puntito romántico para acabar el vídeo. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias. Tengo que hacer algo para... Ah, no, ya estoy. Ya estoy conectada. Muy bien. Vale. Pues sí, la mía es esa. Ahí. Mira, si me la pones y me cojo esto. Pues muy bien. Vale, vale, si me la... Aquí, abajo. Aquí. ¿Cómo me lo pones tú ahí? Vale. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues lo primero quiero agradecer a la organización de este evento por darme la oportunidad de compartir aquí pues un par de ideas de cosas que me entusiasman sobre cómo los seres vivos interaccionamos con la luz, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quiero transmitiros. Son un par de cositas y a ver qué tal nos quedamos al final. Vale. Está claro. Hay luz, hay oscuridad, acabamos de ver además fenómenos curiosísimos, pero en el día a día estamos expuestos a la luz, cómo impactan en los seres vivos, ¿vale? Hay algo muy obvio, y es que para algunos tienen la suerte de que la luz sea su fuente principal de energía, como las plantas, eso lo sabemos todos, ¿vale? No tienen por qué pagar la precio de gas, ellos lo traen ya de fábrica, y es gracias a este fenómeno que todos habremos estudiado en algún momento, los más pequeños de la sala, no lo sé, pero se llama fotosíntesis. A partir de la luz, una planta con muy poquito más agua, algunos minerales, son capaces de producir moléculas que tienen energía y que con esas moléculas van a construir su cuerpo, el cuerpo de la planta, y nos van a regalar en algunas ocasiones flores maravillosas o frutos exquisitos, muy dulces y muy ricos, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Los animales no podemos hacer fotosíntesis? Bueno, pues hay algunos animales muy listos, como por ejemplo este. Es un caracol marino que se llama un nudibranquio, que él come microorganismos que son fotosintéticos, que hacen fotosíntesis, es decir, usan la luz. ¿Y qué hacen? Digieren un poco, pero otro poco son capaces de mantenerlos vivos y llevarlos a su piel. Y cuando quieren, cuando lo necesitan, sobre todo en periodos de hambruna, hacen fotosíntesis y son animales. Eso pues son curiosidades, ¿vale? Así que luz igual a energía, eso lo tenemos claro, ¿vale? Pero claro, luz también puede ser otra cosa. Luz es información sobre lo que tenemos alrededor, ¿vale? La luz es un estímulo y ese estímulo es una información. Todos los objetos reflejan la luz y al reflejar la luz nos llegan. Entonces nosotros podemos querer usar esa información, ¿vale? Para eso, en un momento dado, algunos organismos a esa luz que les llega generan respuestas sencillas. Una muy conocida, el girasol, que se mueve, es una planta, pero tiene su movimiento en respuesta al sol. Esto es un ejemplo de fototropismo, pero todas las plantas lo tienen. O sea, todo organismo vivo que saca la energía de la luz tiende a moverse hacia la luz. No es tonto, quiere sacar más energía, ¿vale? Eso se llama fototropismo y es una respuesta más o menos sencilla. Pero en la evolución se han desarrollado órganos mucho más complejos, que llamamos ojos. El ojo de la mosca, de cualquier insecto, un ojo compuesto muy complejo, o los ojos de la vieira. La vieira esa vieira que nos comemos, ¿vale? Nos comemos una parte, cuando está viva tiene unos 200 ojos, estos ojitos azules, ¿vale? Entonces, más o menos podemos resumir que los organismos vivos pueden hacer como dos grandes operaciones con la luz. Una es medir la luz, medir su cantidad,
y en un momento dado generar esa respuesta fototrópica, es decir, acercarnos a ella, ¿vale? Eso es una respuesta muy antigua, una habilidad muy antigua que viene desde las bacterias, ¿vale? Que las tenemos aquí, estas son bacterias microscópicas. Y luego otra operación mucho más compleja es análisis de imagen, ¿vale? Esa es ya para sacar la información a la luz. No solo vamos a medir cantidad, sino vamos a sacar información, ¿vale? Para eso sí que necesitamos los ojos, ¿vale? Entonces, es este maravilloso invento de la evolución, los ojos, y aquí ya tenemos un ojo humano cortado, típico dibujo cortado, donde vemos cómo la luz que reflejan los objetos del exterior termina proyectada sobre el fondo del ojo. ¿Qué hay en el fondo del ojo? ¿Qué tiene que haber para llamarse ojo? Pues tiene que haber algún tipo de superficie con células sensoras, células que sean capaces de enterarse que allí hay luz, ¿vale? Entonces, ese órgano sensor es la retina. La retina, que cuando uno la mira en el microreceptor, porque se va a proyectar la imagen en lo que llamamos fobia, ¿vale? En la fobia tiene un montón de células empaquetadas de estos sensores y por eso vamos a poder ver las cosas con nitidez. Aquí tenemos nuestro girasol, vemos perfecto sus detalles, sus colores. ¿Qué ocurre cuando el objeto que está afuera se nos refleja su imagen en la retina periférica? Pues ya no vemos tan bien, ya se ve medio borroso, los colores no se ven muy bien. En un momento dado podemos probar todo si queréis. Si yo estoy mirando aquí mi dedo, pues perfecto, yo veo mi uña, mis arrugas, veo mi dedo, perfecto. Ahora bien, si yo pongo mi dedo aquí, bueno, aquí que ya sí empiezo a verlo, bueno, medio no distingo mucho del fondo, estoy mirando a vosotros, pero yo ahí veo algo. ¿Qué tengo que hacer para ver mejor mi dedo? Lo muevo. ¿Vale? Lo muevo. Hombre, también estoy sintiendo que lo estoy moviendo. Si ese dedo no fuera mío, podríamos poner a prueba el sistema. Veo muy bien los movimientos con la periferia. O sea que, vale, no es tan buena para ver los detalles, pero muy bien para ver los movimientos. Así que en la retina, siendo ya, todavía hemos entrado en la parte del sistema nervioso central más adentro, y sin embargo ya tenemos un sitio con una gran agudeza visual. Es decir, vemos muy bien los detalles, vemos los colores. Y toda una región que es muy buena viendo el movimiento, ¿vale? Entonces ya tenemos un análisis de imagen primero, ¿vale? Pero claro, esto que el objeto que se refleja en nuestro ojo, en nuestra retina, tiene que llevar esa información al cerebro, y para eso hay que convertir la luz en el lenguaje del cerebro. Es decir, ¿y cuál es ese lenguaje? Bueno, pues vamos a intentar entenderlo. Para eso, un ejemplo, un dibujo un poquito más complejo del dibujo del circuito de la retina, donde tenemos estos que eran esas células receptoras y una serie de neuronas. Parece un poco lioso, pero nos quedamos con esta idea. Los fotorreceptores, estas células, tienen unas moléculas en sus superficies que son las que realmente captan la luz. Al captar la luz, lo que ocurre es un cambio de voltaje dentro en la célula. O sea, que la célula se comporta como una pila. Una pila que la cargo o la descargo, un poquito más, un poquito menos, y eso ya es la información. Ahora esa información, cada célula se la va pasando a la siguiente y a la siguiente, hasta que estas células gordotas de aquí, que son unas neuronas que tienen un axón, una programación muy larga, llevan la información por el nervio óptico al sistema nervioso central, ¿vale? Esas células, concretamente, que son ya las que dan la información al sistema nervioso central, gracias a este circuito, están especializadas en ver puntos de luz rodeados de oscuridad o puntos oscuros rodeados de luz. Vamos a ver un ejemplo de esto cómo funciona. A ver, pues nada. Vamos a ver que no se me mueve. Se me ha dejado de mover. Un momentito. Vale, va un poco más lento. Vale, entonces. A ver. Bueno, voy un poco más, bueno, no importa que se haya adelantado. Imaginaros que tenemos ahí como si fuera la superficie de la retina y están llegando a una serie de células unos puntos oscuros, ¿vale? El resto está iluminado. Lo simplifico aquí para ver esto. Y en el fondo, ¿qué estará viendo nuestra retina? Pues está viendo, bueno, y ya salen los dos, estas líneas, ¿vale? Esto representa estas líneas que las interpretaron nuestros antepasados en la cueva de Chufín, haciendo marcas en la roca. No sé si veis qué forma tiene esto. ¿Qué os parece esto? Una cabrita con un cuerno. Bueno, realmente en la realidad sería algo más parecido a esto. Seguramente tendría colores,
De hecho, seguramente se parecería más bien a esto. A ver, no sé si es una cuestión... bueno, me adelanto un momentito. Voy para atrás. Hay algo aquí que no va, pero sí que tiene pilas. Vale, bien, o sea, sería algo parecido a esto. No, bien, parece que va. Voy a ver si lo controlo bien. Venga, seguimos. Entonces, sería algo parecido a esto. O sea, que hemos pasado de unos puntos a líneas a tener una percepción, ¿vale? ¿Dónde estamos percibiendo? En nuestra parte trasera del cerebro, lo que se llama la corteza occipital, ¿vale? Pero ahí hemos percibido algo. Nos ha llegado un patrón de luz y hemos percibido. Pero interpretar que aquello es un antílope, ¿eso dónde ocurre? Eso ocurre un poco más adelante, en la corteza, en esta corteza lateral, el lóbulo temporal, ¿vale? Ahora os voy a mostrar una imagen de una serie de cosas, de objetos, y va a durar muy poquito tiempo. Vamos a ver si funciona bien la animación, que no me líe con este. Hay algo en el mando que me ha dejado de dar. Un momentito que... Vale, y ahora lo voy a apagar así directamente. No, hay algo que el mando quizás no me está... Pilas, vale. Necesitamos energía. Vale, bueno, así lo he visto un poquito, lo he tenido que hacer manual, ¿vale? Entonces, ¿qué tal? Mientras vienen las pilas. ¿Qué tal? ¿Habéis visto el jarrón de flores que había ahí? ¿Y un marcillo? ¿Y qué tal un pájaro? ¿Habéis visto un pájaro? ¿Y qué tal? ¿Habéis visto a personas? Ah, qué claro. Vale, ¿personas conocidas? ¿Algún artista famoso? ¿Algún político? ¿Vale? Bien, pues nada. ¿Y habéis visto alguien que estuviera, no sé, haciendo el pino? ¿Boca abajo? Bueno, eso quizás sea más difícil de ver. Pero no hace falta, puedo venirme aquí, pero sin salirme del asunto. A ver, quizás esto aquí. Venga, no sé si aquí estaré, pero bueno, voy para adelante. Vale, hemos visto personas conocidas, artistas, políticos. También hablan de un niño, no lo conocemos, pero bueno, pues bien, es un niño. Bien, puede ser uno de nuestros amigos de aquí. Caras de lado, personas de espalda y personas boca abajo, ¿vale? Sin embargo, os llamaba la atención, pues ahí había un jarrón de flores, luego si queréis lo muestro, que no, ya no voy a volver para atrás para no olvidarla, pues eso, y ese pájaro tan bonito, pues estaba ahí, ¿vale? Pero hemos sido buenísimos viendo caras, buenísimos, rapidísimos. No lo que hace tiempo de nada más, pero las caras sí, las caras, las personas, o sea, las que nos interesan, ¿no? Tanto que lo vemos por abajo y bueno, pues estupendo, lo reconocemos a este Obama, ¿vale? Pero alguien se ha fijado, lo podéis seguir mirando, ¿vale? Es Obama, no hay ningún problema, pero realmente está la imagen trucada. O sea, y es exactamente lo que hemos estado viendo, pero cuando lo vemos boca abajo, nuestro cerebro realmente mira lo necesario, hace un modelo de la cara de Obama y dice, esto es Obama, y no se preocupa de más, no se preocupa que tiene realmente los ojos volcados y la boca al revés, ¿vale? Entonces, esto ha llevado mucha investigación, o sea, aparte de los experimentos así visuales, se ha investigado exactamente cómo codifica nuestro cerebro esas caras, porque somos tan buenos codificando caras. Y concretamente la doctora Sao y colaboradores, en 2006, alrededor de 2006-2005, salieron unos trabajos muy interesantes. Vale, gracias. Entonces, salieron unos trabajos, me vuelvo a poner aquí, que me siento así como más, donde registrando neuronas en estas zonas del córtex, encontraban neuronas que respondían a caras y otras que no, ¿vale? Entonces, se descubrió que había neuronas que respondían a una dimensión de la cara. Claro, como hemos hecho el ejercicio antes de la cierva, ¿no? De la cueva de Chufín, pues no podemos imaginar cómo podemos procesar ese borde del mentón, o la distancia entre los ojos, o la forma del pelo. Entonces, los colores, el tono de la piel, todo eso también entra, ¿no? De forma que formas y aspectos terminan siendo más o menos 50 dimensiones, que hay un circuito que trabaja con estas 50 dimensiones y para cada uno de nosotros ya codifica, vale, este es fulanito, este es mi amigo tal, este es mi amiga no sé cuánto, ¿vale? Entonces, estos investigadores descubrieron que, vale, una neurona responde a una dimensión, pero luego trabajan en un equipo y le podemos preguntar cuántas neuronas realmente necesitamos para identificar una cara.
Pues nuestra experta nos dice que unas 200, más o menos el número de ojos de una vieira, ¿vale? Bien, entonces, seguimos. Muy cerca, de hecho un poquito antes, en 2005, el doctor Quiroga, de hecho, había empezado a registrar en pacientes que estaban esperando ser operados de una neurocirugía. Mientras estaban esperando, se les permitió hacer investigación y hacer registros. Si encontraban esas neuronas que respondían, pues a la cara de Jennifer Aniston, esta actriz. Esa misma neurona les ponía fotos de pájaros, de audífonos, no pasaba nada, no se enteraba. Ahora bien, 2 minutitos, muy poquito me queda. El enfermero que había conocido un par de días antes, era el que había estado haciendo el preoperatorio, las pruebas, tal, pues lo tenemos aquí. ¿Qué pensáis? ¿Va a tener una neurona esa persona que va a responder a ese enfermero? Veo algunas caras que dicen que sí, y en muy poquito tiempo. Entonces, esta es la maravilla del cerebro. El cerebro no es un circuito hecho de cables o chips inmóviles, sino que es que nuestra experiencia lo modifica. Entonces, conocer a nuevas personas nos genera nuevos circuitos, combinaciones de esas 200 neuronas. Entonces, evidentemente, ya, no sé si los que no conozcáis a Jennifer Aniston, pues hoy seguramente empezaréis a generar un patrón de actividad en vuestro cerebro que reconoce esta cara, y a lo mejor cuando me llaman en Valladolid, pues me decís, tengo unas neuronas de Lola Ganformina disparando ahora mismo, ¿vale? Y me vais a poder reconocer. Entonces, otra cosa muy curiosa que está ocurriendo ahora y que está haciendo investigación, y con esto ya quería terminar, es que, ¿y qué pasa con la pandemia? ¿Os ha pasado que habéis conocido a personas nuevas con mascarilla? Y bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, de hecho hemos aprendido a leer los ojos muy bien, a leer las sonrisas de los ojos debajo de la mascarilla, o sea, por encima de la mascarilla. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pensáis que hacen las 200 neuronas? ¿Le damos vacaciones así? No le damos vacaciones así. Generamos un modelo de lo que está ahí debajo, aunque no lo inventamos, literalmente no lo inventamos. Y entonces ocurre que ahora que nos estamos quitando la mascarilla, nos ha pasado que, no te imaginaba así. ¿A que sí, verdad? Es que es alucinante. Entonces estamos viviendo esa plasticidad sináptica y ahora nos toca cambiar el modelo, enseñarle a esas 200 neuronas, oye, que no, que la boca de fulanito, me dio una sorpresa de un chaval que no me imaginaba que tenía perilla, y de repente una perilla. Madre mía, estaba ahí debajo de la mascarilla y no me la había imaginado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ahora está generando bastantes investigaciones, sobre todo en niños pequeños de vuestra edad, que habéis conocido a muchos compañeros del cole directamente con mascarilla, y ahora os toca volver a aprender sus caras, pero lleva poco tiempo, como habíamos visto con el enfermero de nuestro paciente. Y con esto, pues, termino. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Dónde está el PowerPoint? No, para ver la pantalla en el juego. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por supuesto a la organización. Yo voy a hablar un poquito, espero que pueda, ¿no?, desde aquí, porque así puedo controlar mucho mejor el tiempo.
no solamente la luz, sino especialmente el tiempo, que en mi caso es un poquito complicado porque les traigo sobre todo algunos fragmentos de películas para hablar algo sobre la luz y la iluminación a través del cine. Entonces, gracias a todos por estar y gracias, insisto, a la organización. Y arrancamos con esta fotografía, este fotograma precioso de una de las últimas películas de Pablo Sorrentino, que a mí es un director que me gusta especialmente, ¿no? Y que habla precisamente sobre la mano de Dios, sobre Maradona, ¿no? Y tiene ese fotograma tan precioso que me va a permitir luego cerrar con otro que luego les enseñaré. Por supuesto, decir que sin luz no hay cine, pues es que esto es una obviedad, ¿no? Si no hubiera luz, pues la cámara no podría grabar nada, y si no damos luz en el proyector o en el teléfono móvil o en nuestra televisión, pues nuestro televisor, pues evidentemente tampoco podríamos ver nada. Así que el cine es fruto en buena medida de la luz, de la utilización de la luz, pues es verdaderamente una obviedad. Yo no vengo aquí para hablarles del tipo de iluminación que se utiliza habitualmente en el cine o en la televisión o en la fotografía, que al fin y al cabo todos ellos comparten unas bases comunes, ¿no? Pero sí que me interesa sobre todo vamos a hablar de cómo el cine utiliza precisamente la luz desde un punto de vista simbólico para remarcar determinados aspectos, para marcar o generar espacios, etcétera, etcétera. Porque la luz que aparece en el cine o en la pintura o en la televisión, etcétera, es una luz dirigida, pensada, es una luz creada, es una luz donde el director de fotografía e incluso nosotros mismos tenemos mucho que decir, por más que a veces nos parezca absolutamente real y por más que nos parezca una luz completamente, pues inocua en absoluto. Y el cine habla muchísimo de la luz, evidentemente, porque es su sustento, y hay infinidad de películas en las que se habla precisamente de la no existencia de luz y de un mundo distópico en el que pues la luz, ¿no? La luz o la electricidad o lo que sea desaparece. Les ponía ahí algún ejemplo. Pero claro, el cine, que realmente es el arte del siglo XX, el gran arte del siglo XX, es fruto de todo un proceso muchísimo más largo, en el que aquí hay personas que saben muchísimo más de ello, en el que por una parte había una necesidad de recoger esas formas, de recoger y captar esas formas, y por otra parte de presentarlas. No entendemos el cine sin aquellos antiguas cámaras oscuras que les presento, ¿no? Y que los artistas precisamente utilizaban desde bastantes siglos atrás, y especialmente desde el siglo XVI. Cámaras oscuras que permitían, gracias a la luz, recoger, plasmar los objetos de lo que pasaba, los objetos, las vistas, los palacios, lo que fuera que pasaba delante de ese primitivo objetivo de una cámara oscura. Como por ejemplo estas de aquí, que fueron mejorando, que lo utilizaron especialmente los artistas, y eso es muy interesante, ¿no? También para nosotros ver cómo el cine como obra o manifestación artística también, ¿no? Pues es heredero de todo este lenguaje, y del mismo tiempo también la utilización no solamente de la recepción, sino también la difusión de esa luz, de la cual pues tenemos precedentes previos tan interesantes o tan importantes como las linternas mágicas. Y en este sentido de las linternas mágicas sí que me gustaría señalarlo, ¿no? Cómo hay esa vinculación entre la imagen proyectada, esa imagen que viaja a través de la luz, y el mundo de lo fantástico, y el mundo de los demonios, y el mundo de los espíritus, etcétera, ¿no? De la creación de otras realidades paralelas a través de la imagen que se proyecta, que en cierto modo también es el cine. Por eso en los libros famosos, ¿no? De Athanasius Kirchner, por ejemplo, la imagen que se proyecta es el demonio, o fantasmas, o esqueletos, o cosas por el estilo, ¿no? Como vemos también en estas otras obras del siglo XVIII. Hasta que por fin la fotografía logró precisamente unir todos esos desvelos y captar y preservar una imagen a través
pues eso, de un tipo de soporte fotosensible. Pero faltaba algo más y era captar el movimiento. En la famosa fotografía de Louis Daguerre, un boulevard de París lleno de gente, sin embargo no aparece absolutamente nadie, porque la larga exposición a la luz hizo precisamente que no se vean los carros, la gente y tal, salvo este señor que aparece ahí apoyado en esa fuente, que estuvo el tiempo adecuado inmóvil, para que precisamente pudiera ser captado por la luz. Había que captar, por tanto, no solamente los objetos, sino también el movimiento. Y ahí nacen pues lo que son todos estos padres del cine, que qué casualidad, algunos o muchos de ellos estaban vinculados precisamente con la luz. Y hombre, uno de los más conocidos pues es Edison, ¿no? Inventor de tantas y tantas cosas, y entre ellas una bombilla, ¿no? ni más ni menos, o sea que, y él mismo inmediatamente va a inventar el kinetoscopio, disputándose con los hermanos Lumière precisamente el nacimiento del cine. No solamente eso, sino que fue el primero en empezar a crear estos salones en los que el público captaba precisamente las imágenes en movimiento, en esos kinetoscopios, de manera individual, porque él, como buen americano, pensaba que de esa manera iba a sacar muchísimo más dinero, con unas máquinas en las que a través de unas monedas uno podía ver pequeños fragmentos de película, como son estas que tienen aquí, Edison. Y también creó los primeros estudios abatibles, con esos techos abatibles para captar la luz, como es el Black Maria. Y nosotros en Europa tenemos a nuestros propios padres del cine, quizás los más conocidos, que son, qué casualidad también, si uno inventa la bombilla, los otros se llaman los hermanos Lumière, los hermanos Luz. Parece casi un chiste, ¿no? Que inventaron además esta cámara que era capaz también de salir al exterior, de salir a la intemperie, de captar de manera impresionista, como los pintores impresionistas cogían sus bártulos, irse a una estación de tren o ir a donde fuera. Y precisamente por eso empezaron a captar, a salir y a captar la luz del sol, ¿no? En la primera imagen, en la primera película es esta de la salida, una de las primeras de la salida de los trabajadores de su fábrica, y necesitaba entonces muchísima luz. Por eso dice ahí, ¿no?, que para rodar aquella escena se necesitaba con un objetivo poco luminoso, pues se necesitaba muchísima luz. Pero hay muchos otros padres del cine que estaban trabajando por un lado y por otro, como los hermanos Skladanowski, ¿no?, que cuando proyectan por primera vez sus pequeñas películas, aquello les parecía una cosa casi surrealista. Solo el diablo lo sabrá. Óptica, ciencia, fotografía, sí, pero también hay un lado B del cine, como cualquier creación humana, que es ese otro mundo de lo que se escapa a la lógica, de lo que se escapa precisamente a la luz, y que va a hacer que desde el principio ya haya gente que explote precisamente ese mundo fantástico, poblado de seres monstruosos, de apariciones y desapariciones, como puede ser el propio Georges Méliès, que crea también sus propios estudios. De todo esto, y la importancia del ojo, la importancia de la luz, aparece rápidamente teorizado. Voy a quitarles el sonido. Rápidamente teorizado, en muy poquito tiempo, en 20 años, el cine ya está convertido en el séptimo arte. No solo el séptimo arte, sino además el arte del siglo XX y el arte que aglutina a todos. Y desde Rusia, desde la Unión Soviética, señores como Gigaberto, con el hombre de la cámara, hacen toda esta teoría visual en la que el ojo, ese ojo iluminado, ese ojo que proyecta la luz, el cine está ganando absoluta madurez. Y se convierte, en nuestro caso, en la antorcha de los éxitos, o en la Columbia, ¿no?, el faro de todo un siglo que en cierto modo sigue existiendo hoy en día. Pero la iluminación es algo más, es muchísimo más, porque la iluminación, y sobre todo los aspectos creativos de la iluminación, que es lo que quería hablarles hoy aquí, es al cine, como dijo Cecil B. DeMille, es al cine lo que la música a la ópera. Es decir, es algo absolutamente fundamental, indispensable, en ocasiones sutil,
y en ocasiones poderosísimo. El Rey Sol, ni más ni menos, que tenemos en esta película de El Rey Baila, La Pasión del Rey o El Rey Baila, ¿no? Vamos a ver cómo se representa la luz que emanaba de Luis XIV, del Rey Sol, y cómo aparece estar representado en el cine cuando se trata de un hombre todavía joven. Es el momento de uno de esos, ese rey bailarín y su músico Jean-Baptiste Lully. Lumière, la luz, que es al fin y al cabo lo que es el Rey Sol. Un Rey Sol a cuyo alrededor del cual gira el mundo y comienzan a bailar todos los planetas. Ese monarca que da la vida y que es su estado, ¿no? Aquí con el cardenal Mazarino al lado. Y la música de Jean-Baptiste Lully. Alors que monte la lueur de l'astre, qu'à l'aube de son feu, déjà. Cet enfant, Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. Es un rey, ya es un rey, ya es el Rey Sol bañado por la luz. ¿Y cómo termina la película? Con el declinar del rey, con el declinar del Rey Sol y el declinar de la luz. Es su atardecer. Ya ha muerto su músico, Jean-Baptiste Lully, y al final, en ese Versalles, reina o comienza a reinar la oscuridad en el Salón de los Espejos. Y todo lo que era luz y todo lo que era calor ahora se vuelve oscuro y se va volviendo cada vez más frío. El rey tiene frío, comienza su ocaso como el ocaso de la luz. Mientras la corte se aleja y comienza a sonar Jean-Baptiste Lully de nuevo. La luz, la iluminación, subraya muchos aspectos simbólicos, muchos aspectos fundamentales de todas y absolutamente todas las películas, ¿no? Y la luz es protagonista en infinidad de películas, y les pongo algunos ejemplos como Las Tres Luces o La Muerte Cansada, ¿no? Que tiene como lo fundamental esas tres velas que se van a ir apagando. Y a partir de aquí comienza a explotarse cada vez más y más y más el uso de la luz y de las sombras y su importancia estética y su importancia simbólica. No lo entendemos, claro, sin el expresionismo alemán, en el que las figuras, por ejemplo, comienzan a moverse como sombras, precisamente. Y la luz no solamente es una luz generada por focos, sino que la propia luz aparece y las propias sombras aparecen pintadas en las escenografías. Todo se vuelve luz, todo se vuelve sombra, como vemos en esa sombra que suplanta al personaje, en el caso de Nosferatu, el inicio de toda una corriente en el cine en el que la sombra, el yo oscuro, el anti-yo, el antihéroe, ¿no? Toma todo el protagonismo frente a la pureza virginal y luminosa de la joven. Y ya sabemos cómo termina también Nosferatu y cómo termina precisamente muerto a causa de la luz ese personaje. No tengo mucho tiempo, pero podríamos, a partir de ahí, de los experimentos de los alemanes, a los 30 años de haber nacido el cine, les podría poner otros muchos ejemplos también súper interesantes, como es esa presencia de la luz y sobre todo de la sombra en La Mujer Pantera, ¿no? O tenía aquí también alguna otra de la importancia de la luz y cómo esta aparece reflejada en el cine para subrayar todo tipo de mensajes. La única persona iluminada en la película de Leni Riefenstahl, ¿no? Esa apología del poder absoluto, el único que aparece iluminado con una luz prácticamente divina, que aparece
hace nacer de él mismo es precisamente la figura de Hitler, ¿no? Y esa misma iluminación que centra nuestra atención y qué es lo que aparece iluminado y qué es lo que no aparece iluminado, lo podemos ver en todo tipo de películas. Yo les ponía antes una película que hablaba de Hitler, pero ahora podemos ver precisamente la hora más oscura, ese foco de luz que se centra sobre los textos legales, los textos de la democracia, en el caso del discurso de Churchill, que supone el inicio o la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Mientras todos están en oscuro, esa luz sagrada que baña la mesa de la tierra, la mesa de la democracia. Bueno, voy a ponerles simplemente ya un ejemplo sumamente interesante, porque el viento se llevó todos al pero les voy a poner solamente dos. Dos que hablan de la mafia. Mientras al exterior este señor en El Padrino está celebrando a plena luz del sol la alegría de una boda, en el interior ese mismo personaje, la mafia, todo se vuelve oscuridad, porque la mafia donde se mueve realmente es en la oscuridad, en una luz cenital, en una luz dirigida y con un señor que al principio es solamente una sombra, solamente aparece iluminadas cenitalmente algunas imágenes. Ese es el lugar para la mafia. Fuera de ahí es la luz, fuera de ahí es un señor prácticamente normal, pero cobra todo su protagonismo en ese interior creado gracias a la luz. Y el último ejemplo, otra película de mafia, en este caso Casino de Scorsese, estos personajes iluminados de una manera muy semejante, ¿no? Pero sobre todo especialmente es el grupo de mafiosos que dirige toda la película, pero especialmente lo que aparece iluminado es la mano. Esa mano que subraya, además una mano fuertísimamente iluminada, esa mano que es la que en definitiva dice quién va a morir y quién va a vivir en la película. En ocasiones, y con esto termino, tenía algunos ejemplos, pero es evidente que ya no puedo más. Es evidente que iban a rodar cabezas. Estos mafiosos aparecen en un juicio, aparecen como unos señores y con una iluminación bastante naturalista, con unos señores corrientes ya de una cierta edad, pero en cuanto se marchan, salen de la sala de juicios, cobran todo su protagonismo y cambia completamente la iluminación. Ahora van a decidir quién es el que va a morir en las siguientes secuencias. Y la luz se va centrando, la luz viene precisamente de este lado. Y recubierto con ese halo que decíamos anteriormente de luz, aparece el capo. Y al capo que tiene precisamente el capo, una sobreiluminación de la mano, de esa mano que va a decir, como le digo, quién muere y quién no en las siguientes películas. Bueno. Héctor. Me quedo sin tiempo, no voy a insistir más, pero por supuesto podríamos hablar de tantísimos otros aspectos ligados a la luz, y uno de ellos, de una película que a mí me gusta especialmente y que la he podido visionar precisamente hace no mucho tiempo, es Barry Lyndon y la incorporación de esas nuevas lentes en la película de Kubrick, que ha dado tantísimo que hablar, no solamente tantísima estética, sobre todo con la captación de las luces de las velas y una luminosidad lo más cercana a como eran las pinturas precisamente del siglo XVIII, sino tantísima mitología en torno a la llegada del primer hombre a la luna, la colaboración con la NASA, la recreación en fin, que es prácticamente para hablar todo el rato solamente de esta película y de la iluminación que ella tiene. Por tanto, la película siempre necesita, las películas del cine necesitan luz, evidentemente, pero si analizamos puntualmente cada plano y cada secuencia, nos vamos a dar cuenta de la importancia fundamental, como se decía antes ahí, para construir personajes, para construir espacios, para construir símbolos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Se me ha caído.
Bueno, voy a intentar cumplir con mis 15 minutos. De todas maneras, Inés, un consejo. Me lo dieron a mí hace muchos años. Si tú das un micro a una persona de más de 70 años, ten pensado el procedimiento para quitárselo. Bien. Entonces... Bueno, bromas aparte, quiero agradecer a Inés y a Antonio el que me dejen hablar de algo que a mí me encanta. Yo voy a hablar de un aspecto de la luz, concretamente de los láseres, y voy a intentar responder a esa pregunta, muy al estilo de las películas de ciencia ficción, ¿de qué láser me recomiendas? Bueno, no me voy a liar mucho, porque si no, Inés me quitará el micro. Bueno, si estamos aquí hoy es porque ayer se cumplían 62 años de que Theodor Maiman, el puntero es aquí arriba, sí, este señor que veis aquí, hacía funcionar el primer láser. El primer láser fue un láser de rubí. El rubí es esa barrita que hay ahí, lo que hay alrededor, esa espiral, es para bombear el láser. Entonces, esto ocurrió en mayo de 1960. Sobre el descubrimiento del láser podría también hablar solo 15 minutos de ese hecho, que fue un hecho histórico. Pero voy a dar dos datos aquí. Vale. Esto de los multimedia es tremendo. Voy a dar solamente dos datos que son significativos. El primero es que, como podéis ver aquí, todo el artículo está recuadrado en rojo. Es decir, una cosa que cambió la historia de la segunda mitad del siglo XX, cuando se publicó, ocupaba menos de una página. Menos de una página. Bien, también es sorprendente que se publicó, bueno, quizá no se vea, se publicó en Nature en agosto de 1960. ¿Qué ocurrió desde mayo hasta agosto? Pues que Maiman envió su trabajo al Physical Review, que era la revista de moda, y los editores del Physical Review dijeron que eso era una tontería, que no merecía la pena publicarse. Entonces lo tuvo que enviar a Nature y por eso se publicó en Nature. O sea, cuidado con lo de las tonterías, que a veces no son así. Bueno, empezando por el principio. ¿Qué es un láser? La mejor definición de láser es la propia palabra láser. El láser es un proceso de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Sí, ya sé que alguien me puede decir, antes no sabía lo que es un láser y ahora tampoco. O sea, porque esta frase efectivamente no aclara nada. Bueno, voy a intentar en un minuto explicar esta frase. Bien, es relativamente sencillo hacerlo porque los procesos de interacción que hay entre la luz y la materia solamente son de tres tipos. Dos de ellos muy conocidos. Uno de ellos es la emisión. Si nosotros tenemos un cuerpo con bastante energía, desprende parte de esa energía en forma de luz, radiación, llamarlo como queráis. Eso es, por ejemplo, lo que hace el Sol. El Sol quema hidrógeno, con eso genera una cantidad enorme de energía y una parte de esa energía nos llega en forma de radiación a la Tierra. Gracias a eso estamos vivos. De no existir ese proceso, no existiríamos nosotros. El siguiente proceso es de la absorción, que es justo el contrario. Es decir, nosotros tenemos un átomo, materia, lo que queráis, que recibe una radiación y pasa a un estado superior de energía o con más energía. No hace falta explicarlo, porque todos sabemos lo que ocurre en la playa cuando en verano nos tumbamos al sol. No hay que dar más explicaciones, con eso vale. Pero existe un tercer fenómeno que no es muy conocido, es más bien muy desconocido, que es este, la emisión estimulada. La emisión estimulada se produce cuando nosotros sobre un átomo, materia, lo que queráis, que ya tiene una energía, enviamos una radiación. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce un fenómeno de emisión, igual que antes, suelta energía en forma de radiación, pero lo más relevante, aparte de la que nosotros hemos enviado, evidentemente, lo más relevante es que estas dos radiaciones son iguales, exactamente iguales.
Como veis, esto es un proceso de amplificación. Aquí tengo una radiación, aquí tengo dos. Si lo voy multiplicando un número suficiente de veces, al final tendré una radiación muy intensa y toda igual. Eso es lo que es un láser. Un proceso de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Quizá ahora esté un poquito más claro el acrónimo. Muy bien, no me voy a entretener con cuestiones muy técnicas porque ya sé que los físicos cuando empezamos a sacar estas cosas la gente se empieza a poner muy nerviosa. Pero hay una cuestión que sí que quiero aclarar, que es la siguiente. La luz, el láser es una luz y la luz es una onda. Entonces, esta imagen supongo que todos la habréis visto muchas veces, que es el modo que tenemos en física de representar una onda. Entonces, en las ondas hay tres parámetros que son importantes y que en esta charla va a jugar un papel importante. La altura de la montañita, que le llamamos amplitud, potencia, intensidad, es igual, tiene muchos nombres, ahora no hace al caso. La distancia entre las montañitas, que le llamamos frecuencia, periodo, longitud de onda, en fin, lo podemos llamar de muchas maneras. Y lo que es la duración de la luz, el tiempo que la luz está funcionando. Bien, no quiero comentar esto porque es muy sencillo y todo el mundo lo sabe, pero hay un dato que sí quiero dar, que es el siguiente. La frecuencia de la luz, esta distancia entre estas montañitas, es extraordinariamente alta. Tan alta que hace falta un número de 15 cifras para dar la frecuencia de la luz. Eso quiere decir que la distancia entre estas dos montañitas es del orden del femtosegundo. ¿Y cuánto es un femtosegundo? Pues es muy sencillo. Es la milésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte del segundo. Tranquilos, la mente humana no puede imaginar eso. Simplemente es una cantidad extraordinariamente pequeña. Muy bien, ya estamos en condiciones de entrar directamente en materia. Todos los láseres son iguales, porque son luz. La única diferencia que existe entre un láser y otro láser es la potencia, la frecuencia y la duración, nada más. Muy bien, pues entonces ya sabemos, estamos en condición de responder a la pregunta de qué láser me recomiendas. La respuesta es muy simple, depende de lo que vayamos a hacer. Bien, antes de... en esta charla, como os podéis imaginar, no tengo tiempo, hay cientos de aplicaciones del láser. Contaré dos, digamos, muy populares, y que seguramente casi todos las conoceréis, y dos bastante sorprendentes y extraordinarias que seguramente no conoceréis. Bien, entonces, pero antes de eso, hay una cuestión que sí quiero comentarla porque va a jugar un papel importante, que es cuidado con la duración. Aquí tenemos un experimento muy notable que es, esto es una chapa de acero que se ha perforado con un láser y esta es la misma chapa de acero que también se ha perforado con un láser. ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos se envió exactamente la misma energía. ¿En qué se diferenció? Que aquí, en el caso superior, la energía se envió en unos centenares de femtosegundos. Por supuesto, hubo que enviar una potencia tremenda del orden de los gigavatios. En el de abajo, resulta que lo que se hizo es alargar el tiempo 1.000.000 de veces, nos fuimos a tiempos del orden del nanosegundo, y reducir la potencia 1.000.000 de veces, del orden de los kilovatios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que le dio tiempo al material a calentarse, y en el momento en que se calienta, aparecieron las rebabas. Tenéis el mismo ejemplo en el diente de un pobre ratón, que hubo que sacrificarlo para hacer esto, lo siento por el ratón, que, bueno, pues aquí está un, digamos, taladro hecho en un diente de un ratón con láser de femtosegundos, de centenares de femtosegundos aproximadamente, y aquí con láseres de nanosegundos. Como se ve, el diente se partió. Muy bien, vamos pues ya a ver esos dos ejemplos muy populares y otros dos más extraños. Primero, una de las, digamos, cosas que podemos hacer con un láser es la que veis en estos momentos en la imagen. Nosotros podemos utilizar un láser, que es este, con ayuda de estos dos espejos podemos hacer un barrido de la retina.
de una retina viva. Esto es importante. Bien, la luz que la retina reemite recorre el camino inverso y nuestro detector lo recibe. ¿Qué tipo de láser necesitamos para eso? Primero, aquí no podemos utilizar un láser pulsado, tiene que ser un láser continuo. Tiene que ser un láser que tenga una frecuencia pues, que no sea muy lesiva. Es decir, hay que buscar frecuencias que sean inocuas, por ejemplo, pues visible o infrarrojo. Normalmente se hace en infrarrojo porque si se hace en visible, el paciente lo ve y se pone muy nervioso. Entonces estas cosas conviene evitarlas. Entonces se utiliza el infrarrojo, pero claro, si nosotros enviamos una señal relativamente potente para que nuestro detector reciba radiación, ¿vamos a quemar la retina? Pues no. ¿Qué hacemos para ello? Que estos espejos giren a una velocidad fantástica. Tan fantástica que este barrido tiene alrededor de 1000 líneas y se hace en menos de una centésima de segundo. Bien, gracias a esto tenemos imágenes espectaculares de lo que es una retina viva. Ya nos ha hablado algo Lola. Aquí podéis ver en la parte superior el mosaico de conos y bastones, insisto, de una retina viva, diferentes capas, porque claro, estos son imágenes tridimensionales microscópicas, entonces diferentes capas, y la última de ellas, que es el epitelio pigmentario, que juega un papel fundamental en las cosas que nos ha contado Lola. Bueno, no insisto más porque si no... Bien, otra de las aplicaciones también muy conocidas, que habréis oído todos hablar, es, tengo gafas, me quiero quitar las gafas, quiero que me operen de cirugía refractiva para corregir la miopía, la hipermetropía. Por cierto, paréntesis, todos los que hemos jugado con este negocio, todos llevamos gafas. Lo digo para que reflexionéis sobre el asunto. Bien, os voy a poner un ejemplo de uno de los primeros casos de una operación de cirugía refractiva que se hizo con 2 láseres. El primer láser se utilizó como un microqueratomo. ¿Qué es un microqueratomo? Bueno, imaginemos que esto es nuestra córnea. Quiero avisar que la córnea tiene 6 décimas de milímetro de espesor. Es un tejido extraordinariamente fino, extraordinariamente duro y que concentra el 60% del poder focalizador de nuestro ojo. Por eso es tan importante para la córnea. Bien, si nosotros enviamos un láser que no sea tóxico, es decir, infrarrojo, de una alta potencia, gigavatios, y lo focalizamos en un punto, lo que hacemos es volatilizar ese punto y convertir esa zona de tejido microscópica en una burbuja. Si nosotros vamos moviendo el láser, vamos haciendo burbujitas, al final esas burbujas se unen y podemos desprender la parte superior o epitelio de la córnea para poder operar en la parte inferior o estroma. Vamos a verlo. Sí, pero no consigo pillarlo. Vale, perfecto. Bueno, esta es una de las primeras operaciones que se hicieron con 2 láseres. Vale, pues entonces voy rápido. Bueno, aquí lo que se está viendo precisamente es cómo el láser va produciendo esas burbujitas, láser de infrarrojos, de tal forma que está desprendiendo el epitelio del resto de la córnea. Una vez que hemos conseguido separar toda la parte que interesa, bueno, si hay alguien muy aprensivo que no mire lo que viene ahora, que es un poquito fuerte. Entonces, es el momento de levantar el epitelio, lo vamos a ver ahora. Bueno, se quita el vidrio que se utilizaba para aplanar. Aunque esta capa pueda parecer muy gruesa, es extraordinariamente fina.
tiene por debajo de 1/10 milímetro. Se deja el estroma al aire y ahora con un láser que tiene justo las características contrarias, es decir, es un láser muy agresivo, de una longitud de onda la más baja que puede haber, es decir, son 198 nanómetros, son láseres Herzimer. No vemos nada porque resulta que es un láser ultravioleta y no se ve nada. Cuando estás en el quirófano oyes el chasquido del láser y el característico olor a carne quemada, que es una de las cosas para los que quieran operarse. Bueno, una vez que hemos dado la forma que queremos al estroma, se vuelve a reposicionar el epitelio en su sitio, se hidrata y se le manda al paciente para su casa, cruzando los dedos para que no haya problemas. Muy bien. Bueno, pues entonces, como me queda poco tiempo... Sí, cámbiamelo, por favor. Voy a ver muy brevemente dos ejemplos, ambos espectaculares. Uno de ellos, hechos con láser, es... Bueno, esto nos lo vamos a saltar. Bien, imaginemos que nosotros queremos producir exactamente lo mismo que ocurre en el Sol, es decir, queremos fusionar hidrógeno. Necesitamos producir una situación en la que tengamos alrededor de unos 10 millones de grados. Entonces, eso se hace con 192 láseres, cada uno de estos tubos que hay por aquí, bueno, cada uno de estos tubos es un láser. Para hacer una idea de las dimensiones, estos cascos amarillos son los cascos de los operarios, es decir, estos son operarios. Muy bien. Estos 192 láseres se envían simultáneamente a través de estas ventanas, que son ventanas, a este puntito, este extremo, este cono. También para hacer una idea de las dimensiones, aquí hay un operario. Y entonces, ¿qué hay en ese extremo, en ese puntito? Pues lo que hay es esto, un cilindro de oro que en su interior, de un tamaño como se ve muy pequeñito, que en su interior contiene una gota congelada de hidrógeno. Bien, entonces, ¿y qué es lo que ocurre a partir de aquí? Pues lo que ocurre es esto. Cuando los 192 láseres entran a la vez por los orificios de ese cilindro, se produce una temperatura rondando los 10 millones de grados y se consigue que el hidrógeno fusione y se produce energía. Esto se ha hecho. Lo que ocurre es que es experimental. Yo supongo que en breve, 10, 20, 30 años, será el modo que tendremos de producir energía. ¿Por qué? Es una energía limpia, el resto es helio, no puede explotar porque es muy difícil conseguir 10 millones de grados. El combustible es el hidrógeno del mar, tenemos para los próximos millones de años. Lo que ocurre es que, como veis, es una cosa muy complicada. Bueno, y para ir terminando ya, este es el láser más espectacular que se ha construido nunca. Es el que se emplea para medir las ondas gravitatorias. Aquí tenéis dos laboratorios de Estados Unidos, hay otros dos en Europa. El láser tiene dos brazos de 4 kilómetros y sirve para medir las ondas gravitatorias. No quiero extenderme mucho. Las ondas gravitatorias se producen cuando hay un cataclismo en el universo, por ejemplo, dos estrellas de neutrones que colisionan. Eso produce una deformación del espacio que viaja por el espacio a la velocidad de la luz y, por supuesto, llega a la Tierra. Las ondas gravitacionales son extraordinariamente sutiles. Son tan sutiles que cuando Einstein las planteó dijo que posiblemente nunca se podrían medir. Claro, Einstein se equivocó porque no sabía de lo que era capaz un láser. Bien, simplemente para dar una idea. En estos 4 kilómetros, las ondas gravitacionales producen una deformación del tamaño de un átomo. Es decir, hay que medir la distancia de 4 kilómetros con la precisión del tamaño de un átomo. Yo, sinceramente, cuando lo leí pensé como Einstein, esto no se puede hacer. En septiembre se ha hecho. Por supuesto le han dado el premio Nobel a los que lo han hecho. Bueno, muy bien. No, por supuesto es el láser más espectacular que se ha construido. Es el más monocromático. Para dar la monocromaticidad de este láser hace falta una cifra que tiene 17 números. O sea, tampoco es imaginable, por supuesto. Aquí
aquí es el momento en que los operarios están introduciendo el separador, el que separa los dos haces. Esta parte de aquí arriba, pues, es espectacular porque, bueno, en este láser todo es espectacular. Entonces, no voy a entrar en detalles. Bueno, termino, ¿qué me pasa? Seguramente alguien que está en la sala pensará, ¿y todo este lío? Aparte para medir ondas gravitacionales, ¿para qué sirve? Bueno, la respuesta corta es para muchísimas cosas. La larga no la voy a dar porque si no Inés me arranca el micro. Pero sí voy a acabar con... pero sí voy a acabar con una reflexión. Imaginaros que hace 62 años nosotros vamos a ver a Maiman y Maiman estaba orgulloso con su láser, que por fin había funcionado, y le decimos, oye, colega, así, entre amigos, entre tú y yo, ¿para qué sirve esta tontería? Esto es todo. Muchas gracias. El tiempo, porque llevamos ya casi... Hola. En lugar de que hagamos un coloquio entre nosotros, que quizá yo creo que es mucho más interesante que hablen los 4 ponentes con el público. Entonces, si les parece, ponemos las 4 sillas, ellos se sientan y yo simplemente desde aquí abajo puedo repartir el turno de palabra para que hagan sus preguntas y ya está, ¿vale? Pues adelante, ¿alguien tiene preguntas? Alguna tiene que haber, seguro. Por favor. Sí, yo quería preguntar al especialista en fotografía atmosférica si algunos de los efectos que ha fotografiado son virtuales, ¿por qué los recoge la cámara cuando son puramente virtuales? Y luego, si la fotografía está digitalizada, permite diferenciar la luminencia de la crominencia en bajas intensidades de luz. Sí. A ver, no es que sean virtuales, los efectos están ahí. O sea, la luz llega a tu ojo y llega a la cámara. Es decir, son rayos que no son rayos de luz virtuales. Están atravesando... ¿Se oye? Están atravesando esos rayos de luz, gotitas de agua que hay en la atmósfera, están interactuando con ellas y esas gotitas de agua te están devolviendo un rayo de luz que te está llegando a tu ojo. Y ese mismo rayo de luz que te llega al ojo, o otro rayo de luz diferente al que te llega al ojo, le llega a la cámara de fotos y lo puedes registrar exactamente igual que registra cualquier tipo de luz. Respecto, me decía luego la diferencia entre luminancia y crominancia. Claro, una vez que tienes la foto hecha, tú en el ordenador la puedes tratar como cualquier otra foto. O sea, tú lo que estás registrando son cuentas de luz, digamos. O sea, lo que está transformando la cámara es ese rayo de luz que llega, lo está transformando en una señal eléctrica. Tú ahí, dependiendo del filtro que tengas en la cámara, porque, bueno, ahí ya entramos a otros temas, pero tú puedes tener diferentes filtros en la cámara que está afectando al color que tú estás registrando. Y luego, en el ordenador, puedes analizar ese registro de la luz que ha hecho la cámara exactamente igual que con cualquier otra foto. Va a depender de la sensibilidad que tenga la cámara, del rango espectral al que sea sensible la cámara. Hay cámaras específicas para astronomía, por ejemplo, que captan más el infrarrojo que las cámaras normales. Pero una cámara reflex normal, o no reflex, o una cámara de móvil, puede captar perfectamente cualquiera de estos fenómenos. Cualquier fenómeno que sea visible a la vista lo vas a poder captar con una cámara de fotos. Es que algunas de las fotos que has presentado, que son muy bonitas, muy bien hechas, da la impresión de que tienen un tiempo de exposición y una apertura del diafragma que en condiciones normales algunos de los efectos ópticos no se verían. Sí y no. Es decir,
Hay algunas, por ejemplo, la de Fata Morgana, era un timelapse que no era tampoco a tiempo real, estaba acelerado. Eran exposiciones de unos pocos segundos y ese vídeo que duraba 10-15 segundos, en realidad era a lo largo de un periodo de como media hora, 40 minutos. Es decir, es un efecto que está acelerado. Es decir, tú cuando lo estás viendo, lo que ves es un borde de esa nube lejana que veías recortada contra el horizonte, pero tú no lo ves cambiar tan rápido, realmente. En el rayo verde del final, con los pájaros pasando por delante, eso era todo lo contrario, eso estaba a cámara lenta. Porque el rayo verde en la parte superior del Sol puede ir cambiando relativamente rápido. Entonces, al ponerlo a cámara lenta, se ve mejor cómo va interactuando esa refracción de la atmósfera sobre el borde del Sol. Entonces, si hay trucos, digamos, en ese sentido, o esa imagen de la corona solar con tanto color, a simple vista no se ve con tanto color, realmente. Pero lo que capta la cámara está ahí. O sea, no hay nada inventado, digamos, en las imágenes. Una pregunta para Fernando precisamente, pero sobre fotografía astronómica, porque era si podías contar brevemente, fácil, cómo se consiguen esas imágenes de galaxias o de paisajes astronómicos con esos colores tan llamativos, que no es precisamente hacer una foto antes de una película en color o ahora de una cámara digital, una foto en color, digamos. Sí. Si lo puedes explicar un poquito. Pues hay un fenómeno muy curioso que no he llegado a poner en la presentación, que es el air glow. Por ejemplo, el air glow es una, digamos, luminiscencia natural del cielo, ¿vale? Que durante el día se carga de energía, digamos, por la acción de la luz del sol, y durante la noche tiene una luminiscencia que es muy poquita, muy suave, que muchas veces ni se llega a ver a simple vista. Pero yo una ocasión sí llegué a verlo a simple vista. Dije, uy, ahí parece que hay una nube. Apunté con la cámara y en la cámara esa nube salía verde. Porque nuestra retina no tiene la sensibilidad para ver el color, digamos, aquí me estoy metiendo a lo mejor en tu campo, pero en la retina tenemos conos y bastones, los conos detectan el color, pero para funcionar necesitan una cantidad determinada de luz. Si no hay esa cantidad de luz, no funcionan, son ciegos. Pero los bastones sí, son más sensibles, captan luces más débiles, pero no detectan el color. Entonces, muchas de las fotos que se ven en astronomía se ven con un colorido espectacular, porque las cámaras tienen tiempos de exposición y sensibilidades que sí captan todos esos colores de nebulosa. De hecho, cuando vas a enseñar una nebulosa con un telescopio, a la gente muchas veces le tienes que decir que no te decepcione. Si has visto una foto de la nebulosa de Orión llena de colorines, cuando miras por el telescopio se ve gris, porque no tenemos sensibilidad en el ojo para ver todos esos colores que las cámaras sí pueden detectar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, y esas fotos de astronomía se hacen con tiempos de exposición, con sensibilidades altas, claro, porque los objetos astronómicos tienen muy poca luz en general, salvo que observes el Sol, por ejemplo, pero en general nebulosas, galaxias son objetos muy débiles que requieren mucho tiempo de exposición para conseguir detectar esos colores, que a simple vista, mirando por un telescopio, no se puede, salvo que mires a lo mejor por un telescopio profesional de varios metros de diámetro, que ahí ya sí captan tanta luz concentrada en tu ojo que sí que verías colores. Lamentablemente eso no te suelen dejar poner el ojo. Tienen aparatos científicos puestos en los telescopios y no te dejan poner el ojo. Una pena. ¿Por ahí? Sí, pues le dejan un micrófono ahí atrás. Bueno, les felicito, me ha parecido muy interesante y, si no me equivoco, una de las aplicaciones es el posicionamiento global de los satélites y al mismo tiempo la emisión de haces, integrados muy potentes de información codificada alfanumérica a las redes, por ejemplo, en cuestiones atmosféricas y tal, o incluso para ver determinadas formas de contaminación a niveles muy altos de la troposfera y demás. Y creo que se está utilizando también la luz y sus aplicaciones en neurogenética.
o sea, en investigación y tratamiento de enfermedades neurológicas, tal. Y bueno, hablando de películas, el simbolismo, por ejemplo, de la luz, digamos, mortecina de las luces, de las velas que empleó Kubrick, y bueno, pues eso de alguna manera reflejaba que a pesar de haber sus luces, había sus sombras en el barroco, ¿no? Previas a un auge de, curiosamente, pues de la música, por ejemplo, de Lully, la controversia con Marc-Antoine Charpentier y la tradición de la grandeur francesa, e incluso la Galería de los Espejos de Versalles, que se beneficiaba digamos, la proyección de las luces, y escenificaba, pues eso, la grandeza de la grandeur de la Francia, de un rey ilustrado y su propaganda, ¿no? Y bueno, pues nada más que eso. Gracias. Un poquito sobre esto que has nombrado de la optogenética, que realmente es muy interesante. Como hemos visto que en la retina tenemos esas células que tienen unas moléculas que son las que realmente reciben la luz, se está con ingeniería genética y molecular colocando esas moléculas en las neuronas que quieras, y ahora con luz activas esas neuronas, porque hemos dicho, realmente hay un proceso que le cambia el voltaje, cambia la energía de la luz en energía eléctrica, y ya estás hablando del lenguaje de las neuronas. Entonces se está usando en animales de experimentación para entender cómo funcionan los circuitos, justamente colocar esas moléculas en las neuronas que te interesan y ya con luz. Y puedes usar de distintas longitudes de onda, o sea, de distintos colores, pues puedes activar la neurona que quieres, ver qué pasa, como se está haciendo muchísimo avance de entender cómo funcionan los circuitos con la optogenética, que se llama. En el caso de Sí, por favor. Que se ha dicho, bueno, a mí verdaderamente es una de las películas que siempre me han gustado más. Claro, ese tipo de lente y ese tipo de cámara que él utiliza, pues para captar tantísima luz le da algunos problemas, pero que supo corregir estéticamente para componer muy bien esos interiores, ¿no? Y era una escasa profundidad de campo, ¿no? Entonces aparece muy nítido el primer plano y inmediatamente ya borroso a partir de ahí, ¿no? Y verdaderamente fue un shock, fue una manera radicalmente distinta de poder ver el cine, porque otro fragmento que no les he podido poner antes era precisamente el de la noche americana de Truffaut, ¿no? Cuando explicamos la noche americana y cómo hacemos una escena de noche. Pues la hacemos de día, pero le ponemos un filtro azul y de todo eso habla precisamente Truffaut, ¿no? Entonces cuando viene Kubrick es como un descubrimiento bestial, ¿no? Y al hilo del ojo famoso, claro, entonces me venía a la cabeza pues el ojo del perro andaluz, ¿no? Y la importancia precisamente del ojo, es decir, no hay nada más sagrado para un hombre prácticamente, ¿no? La puerta abierta, sobre todo no el cerebro, ni el hígado, ni tal, sino es precisamente el ojo. El ojo es no solamente por donde se capta la luz, sino que tiene un simbolismo absolutamente bestial, ¿no? Y claro, pues Buñuel lo que hace cuando va a Francia a revolucionarlo todo, dice, pues vamos a darles donde más les duele. ¿Cómo? Cortando precisamente ese ojo, ¿no? Entonces me ha venido a la mente esa utilización del láser y luego cómo se corta y luego se vuelve a poner como si prácticamente no hubiera pasado nada. Si lo hubiera pillado Buñuel, aunque lo de la navaja es más tremendo. Bueno, me gustaría si pudiera desarrollar un poco más el papel que tiene el láser en la medición de las ondas gravitacionales. ¿Qué papel juega el láser ahí? Porque he entendido que medimos distancias con una precisión elevada, pero no he entendido el papel del láser en esa medición. En esencia es un telémetro. O sea, se utiliza el láser exclusivamente para medir una distancia. Más que una distancia, una variación de una distancia. Entonces, hay telémetros láser. Bueno, cuando nos ponen las multas, por ejemplo, con los telémetros láser, el láser se utiliza para medir distancias. Claro, no es lo mismo pillarnos para ponernos una multa que medir en 4 kilómetros una variación de esos tamaños tan extraordinariamente pequeños. Pero en esencia
Es un telémetro. Bueno, vamos a ver, es que me tengo que meter ya en interferencias. Vamos a ver, los dos brazos que se usan, la luz recorre ida y vuelta, 8 kilómetros por un brazo y 8 kilómetros por otro brazo. Si realmente los dos brazos fueran exactamente iguales, las dos ondas, cuando se vuelven a juntar, irían en fase y darían una interferencia luminosa. En general se trabaja al revés, es decir, trabajando en contrafase para que den oscuridad. Bien, si resulta que uno de los brazos se deforma respecto del otro y las ondas gravitatorias deforman en una dirección pero no en la perpendicular, entonces uno de los brazos se deforma más que el otro. Y eso hace que la interferencia que se está captando pasa de negro a tener un poquito de luz. Y simplemente con esa pequeña variación de luz se puede saber que uno de los brazos ha modificado su distancia. Pero hay un detalle que tiene, ya que has hecho la pregunta, que tiene su importancia, que es el siguiente. Estos dos laboratorios, hay otros dos en Europa, pero bueno, estos dos laboratorios están a 200 kilómetros de la costa, ¿de acuerdo? Cuando las olas rompen en la playa a 200 kilómetros, producen una vibración en la Tierra que es muy superior al tamaño de un átomo. Entonces, claro, puedes decir, ¿y cómo se puede medir algo, una deformación del tamaño de un átomo, cuando todo eso está bailando solo por las olas del mar, más del tamaño de un átomo? La respuesta es muy sencilla. El láser hay que aislarlo, pero el concepto aislarlo me llevaría mucho tiempo explicar qué se entiende por aislarlo. Es decir, es aislarlo completamente de la Tierra, pero completamente. Entonces, es un experimento, todo el espectacular. Bueno, yo os puedo decir que cuando leí la primera vez el proyecto, antes de que se hiciera, dije lo mismo que esto es imposible, se han equivocado. Y entonces, como uno es aragonés, un poco tozudo, pues cogí los números que daban del proyecto y me hice yo unas cuenticas. Y claro, cuando me hice las cuenticas dije, Dios mío, se puede. Es increíble. Es increíble. Tiene luz coherente, ¿no? Sí. Sí, es una de las características del láser. Vamos a ver. Si hubiera aquí un físico teórico me diría, no siempre, y es verdad. Pero en general las características del láser básicamente es la coherencia, o si quieres la monocromaticidad, es extraordinariamente monocromático, la potencia, y al tener esa capacidad, esa monocromaticidad, el rayo va siempre junto, porque estos problemas que hemos visto de que un prisma desvía, a un láser lo desvía, pero lo desvía todo junto, es decir, no se abre porque lleva una sola longitud de onda. Eso hace que el láser sea muy direccional, no recto, porque puede recorrer caminos muy tortuosos, pero siempre junto, no se dispersa. Entonces, sí, es coherente, en general, sí. Hay una excepción que no viene a cuenta ahora, en el que no hay láseres no coherentes. Es muy raro. Pregunta más. Yo tenía una paralela, porque, claro, al final vemos con el ojo, pero vemos con el cerebro, porque como bien explicaste, pues al final la interpretación de lo que se está viendo está aquí atrás. Y entonces es que claro, me ha venido relacionando pues todo lo que estoy escuchando, lo que les he escuchado a ustedes sobre la luz, y relacionando pues con lo que tenemos en el museo ahora, con la exposición sobre Marte y con el fenómeno de la pareidolia. Hay una cuestión muy curiosa, unas imágenes que salieron que se llamaban la cara de Marte. Pareció que en unas imágenes de la superficie marciana lo que se veía era una cara, y claro, ya pues la horda de vendedores de humo que hay por ahí pues querían decir que aquello era una construcción inteligente y demás, y bueno, fue cuestión de pasar el tiempo y darse cuenta de que en realidad eran unas sombras que no tenían forma de cara, pero nuestro cerebro hace lo mismo que el reconocimiento de las caras, ¿no? Entonces quería que te detuvieras un poquito en eso, y cómo eso además es beneficioso, digamos, evolutivamente, porque si no, no estaría ahí. Eso no estaría ahí. Es interesante que me preguntes, porque realmente un poco a la hora de pensar en la charla,
no sabía si quedarme simplemente con el hecho de que aprendemos a ver caras en poco tiempo, tal, con aquel enfermero que rápidamente tuvo neuronas disparando específicamente para él en aquel paciente, o pensar algo de la mascarilla, pero dije no, porque es que es un tema muy interesante que el cerebro el cerebro busca modelos, o sea, hace simplificaciones de la realidad, como estas simplificaciones de 3 líneas, plaf, plaf, y eso es una cabrita para aquellos antepasados, ¿no? Y esas simplificaciones son muy útiles porque nos hacen detectar rápidamente, y concretamente para las caras, somos especialistas porque es que no hemos entrado, pero evidentemente no solo detectamos quién es, o incluso aunque no lo conozcamos a una persona, pero detectamos si viene feliz, enfadado, o sea, detectamos todas las emociones de la gente que está alrededor, y entonces eso es especialmente importante para nuestra relación social y para nuestra supervivencia, no lo podemos imaginar. Entonces, precisamente por eso, por tener el sistema nervioso, el cerebro optimizado para hacer modelos rápidamente, por eso podemos ver a Obama boca abajo y no darnos cuenta que le han hecho un truco, en este caso sí que le hicieron un truco, y por eso vemos caras en un montón de sitios. De hecho, vemos una simple casita como la pinta un niño, dos ventanitas, una puerta, y en un momento rápidamente pensamos en una cara, a lo mejor no muy conscientemente, pero vemos una cara, o vamos por los suelos estos de terrazo, en mármol, y rápidamente en cuanto vemos 2 puntos y alguna rayita ya. Por eso el emoticono, los emojis estos que están tan famosos, el primero fue esa carita feliz que son 2 puntos, una línea curva y un círculo pintado de amarillo. Esto es una cara, es lo mínimo, ¿no? Entonces, claro, entiendo que hubieran algunas manchas en Marte y dijeran, esto es una cara. Pero es muy adaptativo, sobre todo detectar que es una cara, es decir, un congénere. Bueno, en un momento también detectamos caras en animales y tal, pero sobre todo nos interesan los congéneres, y si viene en plan de paz, en plan, venga, voy a comerciar contigo, perfecto, es un vecino agradable, o vengo en plan de guerra. Entonces, claro, ha sido especialmente importante, y el cerebro simplifica, prefiere equivocarse y hacer un modelo, pero hacerlo rápido. Y eso es importante, y realmente terminamos viendo con nuestro cerebro, ¿no? Y es curioso, o sea, hay formas de ceguera que no afectan al ojo, que son problemas en el cerebro, ¿no? Entonces, pero sí, somos muy buenos reconociendo caras. Preferimos hacer modelos rápidos. Y yo creo que los cineastas juegan también con eso. Hay escenas, cosas que nos dan una impresión, pero aquello pasa súper rápido, pero si conoces bien cómo percibimos, nos puedes jugar con ello. No caigo en un ejemplo, pero hay mucho por ahí que nos engañan, hay mucho trampantojo, hay mucho, porque nosotros obviamente no tenemos coherencia. Es así de adaptativo eso. Si alguien más tiene preguntas, yo le doy la oportunidad, claro, pero si no, yo tengo una para cada uno de los 2 que faltan. Venga, ahí hay otra. Realmente quería preguntarle a don Santiago cómo van los trabajos del reactor de fusión nuclear de Cadarache, Francia, en el que participamos también. Nada más, gracias. Vamos a ver, la energía de fusión, sobre todo la que tú hablas, que es la inercial, que no es, que es la magnética, no de la que yo hablo, que es la inercial, es, como muy bien dijo en una conferencia Carlos hace unos días, es una cosa que siempre es dentro de 50 años. Es decir, hace 50 años se empezó diciendo que iba a ser dentro de 50 años, y ahora que han pasado 50 años se dice que será dentro de 50 años. Bien, esto que es la broma que siempre hacemos todos los que nos movemos en este mundillo, hay que ser justos, y es que el ITER de Marsella está ya bastante avanzado, entonces se supone que puede empezar a funcionar, bueno, claro, la pandemia la ha trastocado todo, pero que puede empezar a funcionar en unos pocos años. Pero tanto si eso al final termina convirtiéndose en una central, esta es demostrativa, pero a partir de ahí se pueden construir centrales comerciales o no, a mí personalmente no es algo que me preocupe especialmente, porque la cantidad de conocimientos y tecnología que se ha desarrollado en el ITER es tan espectacular que además lo que ha hecho es que las empresas que han participado, porque esto se trabaja a través de empresas, han adquirido un nivel tecnológico que se están, hablando claro, se están forrando. Yo siempre digo
que no es que los países ricos hagan investigación, sino que los países que hacen investigación terminan siendo ricos. Y entonces cuando se pregunta, ¿y esto para qué sirve? La respuesta breve es para ganar dinero. El ITER, vamos a ver, seamos realistas. El Congreso americano que aprueba la medida de las ondas gravitatorias, ¿os podéis imaginar que estuviera interesado en las ondas gravitatorias? Les traía completamente al pairo. ¿Por qué se hizo? Porque ha sido una fuente para que las empresas que lo han desarrollado adquirieran una tecnología que no la tienen el resto de las empresas y por lo tanto compiten en ventaja frente al resto del mundo, en particular en esto que decía el aislamiento. Pero sí, está relativamente avanzado, o sea, ya está hecha la cuba, bueno, a lo mejor Carlos tiene más información. Poco. Sí. Bueno, gracias Santiago por pasarme este marrón. El ITER es un proyecto de I+D, como ha dicho muy bien Santiago, en el que están ganando mucho los países que invierten en él y los demás también en conocimientos, ¿no? y generar pues nuevas tecnologías. El que funcione para dar energía tardará un poco más. Para el año 2035 está previsto que alcance el Q igual a 1, que es el momento en el que la energía que consigues sacar de ahí es al menos la misma que has puesto. Y un poco más, hacia el 50, tendrán un factor de 50, ¿no? De lo que inviertas es lo que ganas. Pero eso es todavía no en energía eléctrica, es energía térmica, con lo cual es previsible que 20, 30, 40 años para que se perfeccione. Eso es como yo creo que está. Ahora me voy a permitir terminar yo y quiero una pregunta para Santiago breve, o sea, no nos operamos. Al revés, yo siempre cuando alguien me hace esa pregunta le digo, opérate. ¿Por qué? Vas a ver mucho peor, pero vas a ser más feliz. Y en esta vida lo importante es ser feliz. No es importante ver bien, eso es una tontería. Lo importante es ser feliz. Y todos los que se operan, y eso hay un estudio que se hizo en el yoga precisamente, todos los que se operan son felices. No, ven fatal, pero eso no importa. Entonces sí, animo a la gente a que se opere. Además, mis compañeros oftalmólogos tienen que ganar dinero. Miopía, da igual, todo, cualquier cosa. Una operación por láser siempre es recomendable que te hará muy feliz. Sí, exacto. Vale. Ese es el consejo. Bueno, pues ya está, lo ha dicho él. Y esta es una pregunta para Ramón también, porque a mí siempre me hace pensar mucho, pero no sé luego razonar sobre ello, la diferencia entre el cine en blanco y negro y el cine en color. ¿Qué tiene el cine en blanco y negro? ¿Por qué no resulta tan, no sé, tan, a mí por lo menos tan apelativo, tan fuerte, tan eso, estos contrastes? Es que además, bueno, pues por casualidad el otro día había en la televisión El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen, que no lo había visto. Qué barbaridad, ¿no? De luz, de sombra, pero es que luego si te paras a pensarlo, imagínate que aunque no fuéramos capaces de percibir color, la luz y la sombra sí la percibiríamos. Si tú coges un carboncillo y dibujas, no digo que pintes, digo que dibujas realistamente, solo dibujas luz y sombra, ¿no? Entonces, que nos hables un poco del cine en blanco y negro, por favor. Claro, el hándicap de no poder, aunque desde que nace el cine ya hay experimentos y sistemas para captar el color. O sea, desde que el minuto 0 o -1 del cine ya hay una intención de incorporar el sonido y de incorporar el color, que va a llegar relativamente rápido. O sea, cuando vemos películas alemanas como Nosferatu o Metrópolis, ¿no? Por ejemplo, es que hay que tener en cuenta que es que el cine tiene 30 años. Aquí se está hablando en 50 años y en 50 años, es que en 30 años llega a una madurez absoluta. Entonces ellos en esos años no eran capaces de incorporar el color de una manera satisfactoria, si tintando o utilizando determinados filtros y tal. Entonces lo que explotan precisamente es la capacidad de la luz y de las sombras, ¿no? Entonces llegan a un grado de madurez
absolutamente bestial, de tal manera que cuando llega el sonido, por ejemplo, ¿no? Pues se produce un cierto retroceso en algunos aspectos, o cuando llega el color les pasa exactamente lo mismo hasta que la cosa se equilibra. Y luego se siguió utilizando el blanco y negro muchísimo tiempo, o bien por unas cuestiones estéticas, o bien incluso por la propia conservación del color. Las películas en color eran costosísimas, por eso precisamente las primeras películas en color fueron las de Disney, pequeños cortos, y tal. Una película en color multiplicaba prácticamente por 2 el presupuesto, eso era difícilmente asumible para la mayor parte de las productoras, ¿no? Y aparte la cuestión también estaba en cómo se conservaba el color, por eso el cine en blanco y negro se mantuvo durante muchísimo tiempo, de tal manera que se acabó convirtiendo pues en un referente cultural. Y cuando llegamos a los años 70 y a los años 80 con el nuevo Hollywood y vemos Toro Salvaje, ¿no? Pues se vuelve al blanco y negro para potenciar unos determinados parámetros estéticos, ¿no? que a día de hoy se sigue manteniendo, y tenemos películas en España y en Estados Unidos, además muy premiadas, ¿no? Que se siguen haciendo en blanco y negro. Al final, en definitiva, el blanco y negro llegó a un grado de perfección tal que es que luego además se ha mantenido como una poética propia de expresión en blanco y negro, igual que quien utiliza el color o va directamente a la grisalla o al carboncillo. Son estéticas muy distintas.